Rafael aprende estadística a lo grande. Hoy vemos la varianza. Antes de entrar en el tema con detalle, quisiera decir algunas cosas. Uno, la varianza y la desviación típica tienen una influencia enorme en la estadística, especialmente en la estadística inferencial. Tanto es así que aquí solamente vais a ver una parte de su alcance. Ni siquiera he podido nombrar todo, es enorme. Y tanto más que muchas de las afirmaciones dichas aquí las tendré que probar, si puedo, en otros vídeos. Porque en este no. Eh, para este tema hay que saber qué es la media aritmética. Es fundamental para poder calcular la varianza y la desviación típica, y sería bueno que supieseis qué es la desviación absoluta media. Añadiré enlaces en la parte de abajo para que podáis ver cómo se hace una media aritmética y qué es la desviación absoluta media. Y seguramente pondré muchos más enlaces porque ya os digo, es un tema enorme que he intentado hacer lo más breve posible. La varianza y su madre, la desviación típica, o su hija, según como se mire, son las medidas de dispersión más exitosas de la historia de la estadística. Así, ¿eh? Al margen de que en principio ese éxito no parezca tener sentido, pero creedme, lo tiene. Porque sin la varianza, entender la estadística inferencial y trabajar en estadística inferencial es prácticamente imposible. Tiene una influencia enorme y está conectado de múltiples maneras con otros aspectos de la estadística, así que es imposible pasar de la varianza. Así que, ¿qué es la varianza? Bueno, la varianza es la desviación cuadrática media. Esto es así como aparece en la fórmula, que os recordará mucho a la desviación absoluta media con respecto a la media. Lo que pasa es que en vez de elevar al cuadrado esa diferencia que veis en la fórmula, se utilizaban los dos palitos que indicaban el valor absoluto. Hablemos de los símbolos que vamos a utilizar. Para la varianza utilizaremos la letra sigma al cuadrado. La letra sigma es esa cabeza con flequillo que aparece ahí. Lo dicho, servirá para la varianza poblacional. La S al cuadrado, esa será la varianza muestral. La S con gorrito encima al cuadrado es la cuasivarianza muestral, un estimador insesgado de la varianza poblacional. Luego, también hablamos de la desviación típica, que es esa letra sigma en minúscula, es la desviación típica poblacional, la S, que es la desviación típica muestral, la S con gorrito, la cuasi desviación típica, y la letra mu, que es la media poblacional, y la X con barrita, que es la media muestral. Estos dos últimos elementos sirven para calcular tanto la varianza como la desviación típica. Como podéis ver, hay muchas fórmulas para calcular la varianza, pero aquí vamos a hablar de tres en concreto. Esta es la fórmula más sencilla para calcular la varianza muestral. También vamos a utilizar esta, que es la fórmula que nos sirve para calcular la varianza poblacional. Y finalmente utilizaremos esa fórmula para calcular la cuasivarianza muestral.
El primero que va a hablar de la desviación típica o la desviación estándar, que es lo que permitirá que se cree la varianza, va a ser Abraham de Moivre, un francés que se exilia a Inglaterra. Y él va a darle una gran importancia desde el principio a la varianza, posiblemente casi sin quererlo, porque va a meterlo en una función que más tarde se llamará función de densidad de la distribución normal, que es muy importante para estudios de probabilidad. De hecho, él empieza a hablar de este tema porque él hace estudios de probabilidad. El alemán Friedrich Bessel va a introducir lo que se llama la corrección de Bessel dentro de la fórmula de la varianza muestral para poder estimar la varianza poblacional. Va a ser muy útil, como veremos después. Johann Carl Friedrich Gauss es otro alemán que va a aprovechar muy bien la idea de la varianza y va a popularizar este instrumento estadístico. Karl Pearson llamará a lo que yo voy a llamar desviación típica standard deviation, o si lo traducimos literalmente, desviación estándar, y va a utilizar por primera vez el símbolo sigma para la desviación típica. Y su colega, Ronald Fisher, va a ser quien va a darle el nombre de variance a lo que aquí llamamos varianza. Primer ejemplo. Tenemos una muestra de 7 niños de un colegio. Tenemos la variable, que son las canicas que tienen los niños. Y con estos datos, que son las canicas que tiene cada niño, vamos a hallar la varianza muestral. Primero necesitamos hallar la media muestral. Y con la media muestral, que son 10 canicas, vamos a hallar las diferencias entre los valores que toma la variable y la media muestral. Resulta que la suma de esta columna nos da 0, lo cual no es muy útil. Así que si queremos utilizar la varianza muestral, esa diferencia la tenemos que elevar al cuadrado. Así que aquí tenemos. Empezamos a operar y nos dan todos estos valores. Y sumamos toda la columna. Nos da 186. Y ahora nos ponemos a hacer cuentas. Ahí, dividiendo 186 entre 7, nos da 26,57 canicas al cuadrado como varianza. Esto no tiene mucho sentido, pero será útil. Aquí tenemos la desviación típica muestral, que es la raíz cuadrada de la varianza. 5,15 canicas. Esto es más útil y más fácil de interpretar. Es como un cálculo de error con respecto a la media. Y aquí tenemos una regla que siempre se cumple, que la desviación absoluta media respecto a la mediana tiene que ser menor o igual que la desviación absoluta media respecto a la media aritmética de la muestra y menor o igual que la desviación típica. Esto sirve tanto para muestras como para poblaciones. En este caso, aquí tenemos los valores que corresponden a estos 3 elementos. Y la regla aquí, como en cualquier otro lado, como en cualquier otra muestra o población, se vuelve a cumplir. Ahora hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Nosotros calculamos
las desviaciones típicas y las varianzas con la intención de, en este caso, que se trata de una muestra, con la intención de ver cómo serviría la varianza en la desviación, en la población, ¿no? En la población de niños a los que nos referíamos en este ejemplo. Lo que pasa es que esta no es la fórmula ideal para hacer esa inferencia, ¿no? Para intentar averiguar qué ocurre en la población a partir de la muestra. Hay otra fórmula que es más adecuada que esta y de la que hablaremos pues, más tarde. Así pues, la varianza, como la desviación típica o la cuasivarianza o la cuasidesviación típica, son medidas de dispersión. Por lo tanto, a mayor valor de estas medidas de dispersión, habrá más dispersión de los datos con los que se ha calculado y será menos representativa la media aritmética con la que se calculó estos valores. Tanto la varianza como la cuasivarianza, como la desviación típica, como la cuasidesviación típica, tienen que ser mayores o iguales que 0. Sería absurdo que fuese 0 el valor de todas estas medidas de dispersión, porque eso significaría de que no estamos trabajando con una variable aleatoria sometida a cambios. Y para eso básicamente no se necesita la estadística como instrumento de estudio. Las medidas de dispersión son más sensibles a las variaciones de los valores de la variable que las desviaciones absolutas medias respecto a la media aritmética o la mediana. Y ahora vamos a calcular la varianza poblacional. Tenemos una población de 1900 estudiantes de una facultad imaginaria. Ahí tenemos los estudiantes. Tenemos la variable, que es el número de asignaturas en las que se matriculó cada estudiante. Y ahí tenemos los valores de la variable. Y ahí vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar ahora. La media poblacional, que se indica con la letra mu griega, es 7,31 asignaturas. Y aquí tenemos las operaciones que tenemos que hacer. Vamos operando. Multiplicamos. Le vamos al cuadrado y multiplicamos. Y una vez tenemos la columna hecha, sumamos. Y todo lo que queda es sustituir para hallar la varianza poblacional, que nos da 5,6 asignaturas al cuadrado. Y si hallamos la raíz cuadrada de la varianza, nos da la desviación típica, que es 2,36 asignaturas. Aquí tenéis una lista que no es completa de las razones por las cuales es tan importante la varianza y la desviación típica. De este tema ya trataré en profundidad en otros vídeos. En una plantación obtenemos una muestra de 507 mangos. Tenemos una variable, que es el peso en kilogramos. Aquí lo que vamos a calcular es la cuasivarianza. Tenemos en cuenta que la media es de 0,826 kilogramos, la media muestral. Estamos calculando esta varianza con los datos agrupados por intervalos y utilizando las marcas de clase. Y utilizamos la cuasivarianza porque queremos estimar con los datos de la muestra la varianza de la población, en este caso los mangos de la plantación.
La razón por la que utilizamos el n-1 es porque si calculásemos simplemente la varianza muestral, nos daría un valor que es frecuentemente menor que la varianza poblacional. Al dividirlo por n-1, la cuasivarianza, ese valor, aumenta hasta asemejarse a lo que sería la varianza de la población. Si sustituimos, obtenemos la cuasivarianza muestral, que es 0,226 kilogramos, y si hacemos su raíz cuadrada, nos da la cuasidesviación típica, que es 0,475 kilogramos. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor será la diferencia de la varianza muestral y la cuasivarianza. Por lo tanto, en el primer ejemplo que hicimos, lo ideal hubiera sido utilizar la cuasivarianza, porque en el caso de los niños y las canicas, la muestra era de un tamaño de 7 niños, muy pequeña. ¿Por qué es mejor usar la cuasivarianza? Porque la varianza muestral suele ser menor que la varianza poblacional. Dicho de otra manera, la varianza muestral está sesgada, tiene un sesgo a la baja. ¿Qué representa n-1 en la cuasivarianza? Son los grados de libertad y parte de la corrección de Bessel, que se ve ahí como n partido n-1. Y esto nos permite relacionar la varianza muestral con la cuasivarianza, como se ve en la fórmula, porque se resta 1 a n en la cuasivarianza, porque 1 es el valor que hace que el estimador de la varianza sea insesgado. Es decir, si al dividir simplemente por n nos daba que la varianza era casi siempre menor que la varianza poblacional, con la cuasivarianza nos acercamos a ese valor de la varianza poblacional más frecuentemente. Y eso es todo por hoy. Hasta otra.